Muy buenos días, queridos hermanos. Su servidora en Cristo, Ana Ramírez, les saluda hoy con una nueva cápsula de sabiduría, pidiéndole al Padre Eterno que por favor nos ayude a entender lo importante que es que nosotros permanezcamos en su palabra, que nosotros meditemos en ella, que nosotros fluyamos en ella, que podamos permanecer en su palabra, que podamos nosotros poder examinar esa palabra, poder sacar de ella lo mejor, el mejor provecho, porque para eso la dejó Dios. Hoy pidiéndole al Espíritu Santo que venga enviando su Santo Espíritu a toda persona que está escuchando hoy su voz a través de la palabra de Dios. Y la palabra que hoy quiero regalarles se encuentra en Juan capítulo 12, del versículo 44 al 50. Y dice así: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Es importante lo que Jesús está diciendo porque dice la escritura que él clamó. Y es que es algo que él está pidiéndole al Padre que nos deje a nosotros entender su palabra. Es tan importante que nosotros aprendamos de lo que Jesús nos enseña, porque dice que si nosotros creemos en su palabra, vamos a creer en el Dios Padre, en el Dios vivo, el Dios que hizo y formó todas las cosas, y el que lo ve a Él, porque muchas veces nosotros decimos, nosotros no conocemos a Dios porque no lo hemos visto, pero Jesús nos muestra al Padre Eterno a través de sus palabras, a través de su forma de ser, a través de su carácter, a través de todos los pasajes de la Escritura. Él nos va mostrando quién es el Padre y de esa manera nosotros conocemos a Dios. Y dice la Escritura: y el que me ve, ve al que me envió. Ve qué importante. Quizás usted diga, pero es que yo no conozco a Dios. Pues sepa que usted lo está viendo en la figura de Jesucristo. Que tampoco has visto a Jesucristo, lo estás viendo a través de la palabra que Él nos está dando. Porque Él aquí mismo en el versículo 46 dice: yo, la luz. Te está diciendo que Él es la luz. Y dice: he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Claro que sí. Él vino precisamente a disipar toda tiniebla en ti, a sacarte de las tinieblas para llevarte a la luz de Cristo, a la luz de Dios. Te saca de toda falta de conocimiento, de toda ignorancia te saca, para que usted pueda mirar claramente las cosas que son reales. Lo que Dios a ti te enseña es lo que es real, es lo que es verdad, porque su palabra es verdad. Y lo que importa es que usted aprenda de esta palabra que es verdad, lo que permanece para siempre. Es importante que adquieras esa luz. Esa luz es el conocimiento de Dios. Es que usted aprenda quién eres, para qué te formó Dios, para qué te trajo a esta tierra, cuál es tu propósito y cómo debes de vivir tu vida diaria. Dice: al que oye mis palabras y, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y es así como Jesús lo ha dicho desde el principio. Él vino a salvar al mundo, vino por los que estaban enfermos, vino por los que están ciegos, por los que están cojos, vino por aquellos que no pueden ver, porque Él es la luz del mundo, vino a iluminar las tinieblas, vino a que nosotros conozcamos y oigamos su voz y le podamos seguir. Él vino para que usted y yo nos levantemos de toda ceguera espiritual, vino a traernos su palabra, vino a traernos vida y vino para que usted y yo seamos salvos a través de sus palabras. Dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, usted tal vez quizás diga: "Ay, Jesús dice que solo me vino a salvar y no a juzgarme. Voy a seguir siendo como soy. No me interesa cambiar". Pero ¿qué resulta? Que aquí Dios dice que la palabra es la que te va a juzgar. ¿Por qué razón? Porque la palabra te está diciendo
lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir. Y es que la palabra es Jesús. Él mismo es la palabra. Lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Él es Dios mismo, es el Dios mismo hecho palabra, el que te va a juzgar a través de lo que Él nos dice que hagamos y nosotros no hacemos. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús mismo nos está enseñando que Él toma de las palabras de su Padre, toma de las palabras los mandamientos que Dios manda, es lo que Jesús nos enseña. Y eso precisamente nos hace a nosotros ser conocedores de Dios. Quizás podamos decir no lo hemos visto, pero sí resulta que lo hemos visto a través de la palabra, a través de todos los mandamientos que Él nos manda, a través de todos sus consejos, a través de todas sus promesas, nosotros podemos ver al Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Preste atención, mi querido hermano y hermana, porque lo que Dios te ha dicho es para vida eterna. Es para que usted permanezca en vida eterna. ¿A quién le va a gustar morir para siempre? ¿A quién le va a gustar vivir en esta tierra muerto en vida? Por eso Dios hoy te llama y te dice, escucha hoy mi voz, porque el que cree en mí, el que cree en mis mandamientos, cree en el Padre, que fue el que me envió. Y es muy importante lo que Jesús está hablando de lo que es su palabra, la palabra del Padre, porque la palabra misma a nosotros nos limpia de toda inmundicia, nos lava de toda contaminación, nos quita toda enfermedad. La palabra es vida, la palabra es realmente la que a nosotros nos levanta y nos liberta. Cuando Jesús lavaba los pies de los discípulos, el apóstol Pedro dijo, no quiero ser lavado por ti, no, porque Pedro tenía vergüenza, ¿cómo el maestro me va a lavar a mí los pies? ¡Qué vergüenza! Pero Jesús le dijo, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo, porque resulta que nosotros tenemos que exponernos a ser lavados y limpios a través de su palabra. Y les dijo, vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Hablando de aquel que lo iba a entregar, que ese se le había metido Satanás y obviamente no estaba limpio, porque ya tenía pensamientos de mal en su corazón. Y Pedro le dice Jesús a Pedro, ya ustedes están limpios. ¿Por qué están limpios? A través de la palabra que él había hablado, ya los había limpiado a todos. Pero él lo que quería establecer era que lo que él hacía, quería que nosotros también lo hagamos a otros. De tal manera que así como Jesús viene y nos da a entender su palabra y nos aconseja y viene y expone la voz de Dios, así nosotros, una vez que la recibamos, debemos exponer esta voz de Dios a todos los que nos escuchan, porque por medio de esta voz ellos van a creer. ¿Y por qué razón es tan importante que ellos crean? Bueno, porque resulta que en la palabra en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante la palabra, porque ella está viva, porque es eficaz para lo que usted necesita, porque está viva para darle vida a usted que está muerto, porque es vida, porque es salud, porque es medicina para tus huesos. Por eso es importante que tú recibas la palabra implantada a través de Jesucristo, que ha venido para traernos vida y para dárnosla en abundancia, y es una vida que es eterna. La palabra de Dios es importante, tanto así que Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 16:17 nos dice él de su propia cuenta, nos dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, porque a través de la palabra que se expone en las Sagradas Escrituras, usted va a creer para vida eterna, usted va a creer para ser salvo, usted va a creer para dejar de caminar por caminos torcidos y
caminos tenebrosos. Usted va a salir de las tinieblas a la luz abundante de Cristo. Por lo mismo, a través de su palabra. Por eso la palabra es algo tan maravilloso que usted y yo debemos prestar atención a toda palabra que sale de la boca de Dios, porque dice y escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios. Y si usted sigue leyendo, dice que es útil para corregir, para redarguir. O sea, la palabra es útil para todo. Entonces, mi hermano, ¿qué pasa si usted no tiene palabra? ¿Cómo vas a vivir sin la palabra? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ser limpio? ¿Cómo vas a ser salvo? Es necesario que usted y yo comamos palabra. Es necesario que usted y yo examinemos las escrituras. Pongámonos a meditar en ella. Mire, señores, hay vida en la palabra. Es importante que usted le preste atención, así como Jesús dice, el que cree en mí, cree en el Padre. El que cree en sus mandamientos está viendo al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Así es que usted comience a ver a Dios a través del Padre. En el Salmo 33, del 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. O sea que la palabra también construye, la palabra crea, la palabra formó todas las cosas. Por eso es importante que usted se impregne de esa palabra, sepa para qué es la palabra, sepa qué es lo que te dice la palabra y usted mismo sea lleno del poder de la palabra de Dios. En el Salmo 19, del 7 a 8 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Por eso es importante que usted y yo hablemos palabra, porque una vez que usted y yo meditemos en la palabra, usted va a confiar en Dios, usted va a creer, usted va a crecer, usted va a ser sano, usted va a tener fe, va a tener nueva vida, nueva esperanza y esta vida se la va a transmitir a otros a través de la palabra que usted le va a hablar a otros, a través del testimonio. Doy gracias al Eterno por lo que nos ha enseñado. En Juan capítulo 12, versículo 35 al 36 nos dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y precisamente la luz es esa palabra. La luz es la palabra que te va a iluminar tu camino para que no andes en tinieblas, para que no tropieces, para que puedas tomar las mejores decisiones. Padre eterno, yo te doy las gracias. En este momento, Señor, hemos recibido de tu palabra, hemos sido lavados por tu palabra, hemos sido llevados de las tinieblas a la luz abundante de Jesucristo. Y nosotros hoy podemos mirar a través de los ojos de Dios, a través de su palabra. Podemos caminar por las sendas correctas porque Él nos ha iluminado el camino, porque Él nos ha tomado de la mano y nos salvó a través de su palabra. Como escrito está que si nosotros creemos en Él, nosotros heredaremos la vida eterna. Y por eso te doy las gracias, Padre, porque lo que nos estás dando es vida a través de tu palabra. Precioso Dios, hoy te pido que ilumines la vida de muchos de los que están escuchando este audio, que se enamoren de ti, Papito Dios, a través de la palabra, que puedan ir a comer de estas escrituras, que saquen un ratito de su tiempo, de esas 24 horas que tiene el día, saca por lo menos una horita para Dios, examina, habla con Él. Dios quiere hablar contigo. Recuerda que usted cuando ora, hablas tú con Dios, pero cuando lees la Biblia, Él habla contigo. Así es que deja que el Padre Eterno hable contigo, que te cuente cosas maravillosas que ojo no vio ni oído escuchó, que te cuente de dónde han salido todas las cosas y lo que esperas en Él, para dónde vas y cuál es tu propósito. Bueno, Padre, yo te doy las gracias en este día especial y pido que la unción del Padre venga sobre cada uno de los que están escuchando este audio. En el nombre de Cristo Jesús, abrázanos, Señor, y llénanos de ese querer como de ese hacer. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para poder tener revelación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.